Buenas, mi nombre es Daniel Guzmán, soy coordinador del grupo número 2, el cual nos tocó hablar sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT. Eh, los órdenes de exposición son los siguientes. Empieza la compañera Nicole con historia y conceptos, y va mi persona con lo que es la situación actual en Honduras y comparado con otros países. De ahí sigue la compañera Denise, que va a hablar sobre las instituciones, la compañera Yaneli, que va a hablar sobre 5 derechos, y por último el compañero Gerardo. Espero que sea de su gusto y que pasen buenas tardes. Cuando naces, todo el mundo espera de ti que si eres mujer, tendrás vagina y te gustarán los hombres. Y si eres hombre, te gustarán las mujeres. Y si no es así, formas parte del colectivo LGTBI. Te haces la gran pregunta, ¿desde cuándo existen este tipo de personas? Pues la respuesta es desde siempre, porque ellos siempre han estado ahí en diferentes civilizaciones y culturas. Por eso hablaremos un poquito más de la historia. El primer dato es, en la prehistoria se dan dos reseñas. Una de ellas es del héroe Gilgamesh de Babilonia, en el año 4000 a.C. Se tiene registro de que él tenía una relación muy estrecha con su compañero del mismo sexo. Los manicuros del faraón también, en el año 2300 a.C. Y se tiene una gran reseña que en algunas tumbas egipcias hay algunos grabados que tienen a dos hombres teniendo una vida cotidiana y placentera. Luego de ello nos vamos a la antigua Grecia, en el siglo número 10 antes de Cristo. En ese siglo no se conocían los términos de homosexualidad en ningún género, pero sí se tenía un rol muy activo, que es el rol de quién era el dominante y el activo, basándose en la edad. El dominante tenía que ser de una edad mayor y también se generaba la pederastia. La pederastia se basa en que el maestro tenía relaciones con su alumno. También se dice que entre las mujeres era mal visto, ya que vivían en una cultura muy machista. Pasando de eso al siglo 7 antes de Cristo, la poetisa Safo escribe alrededor de 12.000 líneas en una isla llamada Lesbos, que es de ahí donde proviene la palabra lesbianas. Yéndonos repentinamente a Roma y basándonos en Roma se adapta ya el concepto de lo que es el ser bisexual. También adoptando el rol de quién es el activo y quién es el dominante. Pero en este caso se toma como la clase social. El de mayor clase social es el que tiene el papel de activo y el papel de dominante. Posterior a ello, estas relaciones se ejecutaban de una forma más discreta que la mencionada anteriormente. Se tiene que la pederastia estaba súper mal vista en esa época. Y 4 emperadores de esa época, como ser Julio César, Trajano, Nerón y Adriano, eran homosexuales. Incluso Nerón se había casado con 3 hombres. Se dice también que Helio Gálobo fue el primer transexual de esa época y se vistió primeramente como mujer e intentó hacerse una operación quirúrgicamente. Hablaremos también del siglo IV. La situación cambia y da un cambio rotundo, ya que se emplea el cristianismo. A esto, Teodosio I establece leyes contra las personas homosexuales. También se da el fenómeno de que San Agustín estudia por primera vez la Biblia y data de que hay relatos que afirman en la Biblia que la homosexualidad o las relaciones entre personas de un mismo sexo
se miran como pecado y realmente lo engloban como un crimen. Ahí es donde primeramente nace el término homofobia. Se dan los términos homofobia y es donde empiezan a darse las primeras personas con este tipo de situaciones. A la larga también se generan las persecuciones a las personas que les gustaba el mismo sexo. A su vez, también en el siglo número 5, cae el Imperio Romano y llega la famosa Edad Media. En esta edad se genera un poquito más la tolerancia al respecto del gusto de las personas con respecto a su pareja. También se da la adolfoporesis. ¿Qué es este término? Muchos se preguntarán. Es realmente la adaptación de dos personas siendo del mismo sexo basadas en la Iglesia Católica que vivían su sexualidad de forma discreta. También podemos decir como hermanamientos. En el siglo número 13 se basa en Santo Tomás de Aquino, muy conocido también, produce un contra y explica que este tipo de situaciones va contra Dios y va contra la iglesia. E incluso él afirma que esto es un pecado mortal. Y dice también que es peor que matar a su propia madre. Y toda persona que sea de este tipo dice que es algo abominable y es algo anormal. ¿Por qué? Porque dice que si no hay procreación en una relación de pareja, significa que forma parte de estos significados. También en esta época se dan los rechazos aún más. Aumentan el número de torturas hacia ese tipo de personas. Se da el caso muy comúnmente de un famoso pintor, Leonardo da Vinci, ya que él, al ver todo lo que en ese siglo se estaba generando, él deja una pintura, que es la Mona Lisa, la Gioconda, que a lo largo de la historia se refleja de que es él en una versión mujer. Hablaremos ahora del siglo XIX. En el siglo XIX llega la Ilustración, o sea, la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa realmente se respeta este término porque toman la libertad de expresión, pero a su vez la medicina y la ciencia toman parte muy importante en estos términos y lo consideran una enfermedad, la cual toman con discursos, charlas, enfermedades, medicación hacia ella, como también toques de electroshock para que las personas desistieran a esta idea. Basándonos también en el siglo número 19, posteriormente el término homosexual se genera por primera vez en Alemania. El artículo número 175 del Código Penal se hace valer este derecho que serán castigadas y emitida a cualquier persona que realmente sea homosexual. Y es también por este medio de que se inicia el primer comité científico humanitario en defensa de estos mismos derechos. A la vez nace el fascismo y el nazismo, que como todos pueden saber, Hitler buscaba la perfección de la raza y a todo homosexual lo metía en centros de concentración o prácticamente lo discriminaba de una forma muy electiva. Colocaba en su uniforme un triángulo rosado dado vuelta o viceversa, al contrario, para hacer ver que eran homosexuales. También podemos decir, a pesar de todo esto, de la historia, nos encontramos
contra el verdadero movimiento de liberación que se dio en el año de 1969 en un bar nightclub de Nueva York. Muy conocido también porque ciertas personas llegaban a relacionarse. Pero ¿qué pasó esa noche? El 28 de junio de 1969, en el bar de Snowell. ¿Qué pasó? Hubo una gran revolución, ya que llegaron policías al ver realmente movimientos homosexuales, los cuales ellos quisieron defender sus derechos y su libertad de pensamiento y expresión. Fue cuando se dio el gran disturbio y a lo largo de un año, es decir, en 1970, por eso es denominado el 28 de junio, se celebra el Día del Orgullo Colectivo LGTBI, o sea, el Pride Day, conocido comúnmente. En 1990 se elimina la homosexualidad como realmente el concepto de una enfermedad, que es totalmente erróneo. En 1999, en Países Bajos, se acepta y se considera que es legal los matrimonios gays o los matrimonios homosexuales para incurrir todos los términos. También se acepta el término que una niña o un niño puede tener dos mamás o pueden basarse en adopción a un infante. En el 2010, el género se considera como neutro, específicamente en Australia. Y en 2012, en nuestro país y querido Honduras, se genera la ley de identidad de género. A su vez, nos damos cuenta de que esta comunidad LGTBI o el colectivo LGTBI ha venido desde mucho tiempo atrás hacia nuestra civilización, a nuestro famoso siglo XXI. Son personas realmente que han carecido de su libre expresión y han pasado por discriminación y no pueden vivir su sexualidad libremente. Me preguntarán qué significan las siglas LGTBI. L significan lesbianas, o sea, dos mujeres que se sienten atraídas sexual o sentimentalmente y establecen una relación, en algunos casos. G significan gays. Son dos hombres que se sienten atraídos sexual o sentimentalmente y también establecen una relación en algunos de sus casos. T significan personas transexuales, o sea, que su aspecto hace parecer o se visten de su sexo opuesto biológico. B significa bisexual, o sea, se siente atraído por los dos sexos, tanto hombre como mujer. Y intersexual. Esto significa que se da una discrepancia en su sexualidad, o sea, que presenta caracteres o características de hombre o mujer. Buenas, mi nombre es Daniel Guzmán, soy parte del grupo que nos toca hablar sobre la comunidad LGBT. Yo les voy a hablar sobre la situación actual de la comunidad LGBT en Honduras en cuanto a sus derechos humanos. Empezamos con la discriminación contra las personas. Se dice que Honduras, o al menos lo que es toda Latinoamérica, debido a su cultura y a su, por decirlo así, sus problemas endémicos, cuestiones de cultura, nosotros tendemos a estigmatizar y también a discriminarlos. Entonces, ellos argumentan que eso es un problema para ellos por la violencia que reciben. Y como decimos, existe en Honduras un patrón cultural dominante que facilita y promueve la discriminación esta estigmatización contra la población. Entonces es un problema que lo sufren a diario y ellos aunque intentan defenderse y el Estado no hace nada para ayudarles, es un problema
diario de ellos, pues, que sean mal vistos, o hay algunos lugares que hasta se reserven su entrada. Continuamos también con que es la participación civil y política de las personas LGBT. Ellos dicen que hay grupos políticos que por su forma de ser no tienen apertura, no tienen chance de optar a algún cargo, pues, incluso que no les permite un trato igualitario, sino que siempre se les ve con cierta discriminación. Aunque también dicen que las personas, la participación política de las personas es cada vez más aceptada, pero aún así no significa que ellos opten los cargos. Aunque sí, ellos participan, son pocas las personas que voten por ella y aún así, y todavía piensan que si ellos llegan no van a cumplir. Y el hecho es que ellos, aunque tengan un gusto, una preferencia sexual diferente a la de nosotros, o a la que se ha denominado como común o normal, ellos tienen actitudes y capacidades para poder desempeñar ese cargo como cualquier otra persona, pues. Entonces, ellos protestan eso. Y nos dicen también que desde la aprobación política de la protección social y la política pública y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, no se ha creado otro mecanismo o algo que los defienda. Y aún más, que de los mencionados anteriormente, solo uno está funcionando, los otros dos no se aplican. Entonces, podemos ver que aunque exista cierta regulación, nuestro país o nuestra población hace caso omiso, pues, y les vale, quién sabe, ¿verdad? Y podemos ver en esta tabla, este gráfico, de la comunidad de San Pedro Sula, Tegucigalpa, y una generalizada para el resto del país, de que de cerca de la poca visibilidad de las personas LGBT en espacios políticos. Y hay algunas que, vaya, podemos observar que también que nos dicen, ¿verdad? Que una de las opciones es que no existe interés en el tema por parte de la población, o sea, que hay algunas personas que simplemente no quieren optar a un cargo, otras dicen que es que no hay garantías de su participación, lo que comentamos de que hay por temor a la exclusión o de discriminación, incluso hay otras que dicen, no, la mayoría dice que es las tres anteriores. Entonces podemos observar que ellos tienen bastantes problemas, ¿verdad? En su día a día. Okay. Vemos la falta de garantías de los derechos económicos y sociales para la población LGBT. Esto nos dicen que, primero, ellos argumentan que el Estado no le garantiza ninguno de esos derechos, tanto sociales como económicos, y que aún así la única opción que les queda es acudir a una economía informal, que como sabemos, eso, si ellos quieren obtener un préstamo, por aquí sé yo, comprar su casa, optar un carro, poner su negocio, ningún banco o financiera le va a valer su puesto de trabajo o algo, pues, porque la economía informal sabemos que es un ámbito variable completamente, pues que un día sí tengo trabajo y al otro ya no. Entonces es muy complicada la situación que tienen ellos. La violencia contra las personas LGBT. Ya hablamos anteriormente que la discriminación de nuestra sociedad, de nuestra cultura hacia ellos, hay gente que va a los extremos, que son homofóbicos o misóginos, creo que es el término correcto, que sienten odio hacia ellos. Entonces eso es algo que si ya nos estamos metiendo con esas personas, es algo que debe ser, pues, se tiene que respetar sus preferencias, se tiene que respetar su forma de ser, y puede que no nos guste o no, pero tampoco podemos atentar con la vida de ellos. Entonces eso es lo que ellos es parte de su situación, pues de su día a día. Y aún así y lo que hablamos, que aunque el Estado tenga ciertas normas regulatorias, les vale y hacen violencia contra ellos, pues, solo por simple hecho de que son de otra preferencia sexual.
la admiración y el desplazamiento interno forzado. Aquí no es que, podemos pensar, sí, pero es que todo mundo, las personas migran o se van por temor o algo, pues, y hacen el sueño americano, que es cruzarse de forma ilegal, ¿verdad? De repente ellos quizás no sea tanto por la violencia, aunque en Honduras no es tanto como en otros países, aún así hay violencia, sino es por las garantías que ofrece Estados Unidos. Vaya, por ejemplo, hay estados donde ellos pueden adoptar, pueden casarse entre parejas del mismo matrimonio, pues. Entonces es una ventaja que Honduras no la tiene, pues. Entonces la mejor opción para ellos es viajar, pues, e irse a vivir el sueño americano. Claro, ¿verdad? Que eso tiene sus riesgos. De por sí una persona común, niños son víctimas de violencia física, psicológica, maltrato sexual. Ahora imaginémonos una persona, no digamos estas personas pues que son, que si de por sí en un ámbito normal ya se violentan sus derechos, ya en el trayecto hacia otro país. Y en este cuadro, vamos a hacer un zoom para que puedan observar, son leyes que son un cuadro donde hay países que, bien, protegen a las personas de otras preferencias, y también hay, y los que no le caracterizan nada, pues que es más, incluso son perseguidos. Que quizás en Latinoamérica, al menos no de mi conocimiento, hay un país donde el mismo estado de persecución, ahí podemos observar que hay países, vaya, en Sudáfrica, en África se mira, o sea, podemos observar los colores que hay países donde hay esta pena de muerte. Y o sea, es algo que ya sobrepasa un poco el límite. También, y hablando de la misma situación actual en otros países, está, pero es lo que hablamos pues en la gráfica anterior, porque podemos observar que hay una variación, pues donde hay países que son totalmente protectores y hay otros que se le castiga con la muerte. Y la organización, y la ILGA, que es la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, es el que nos presentaba el gráfico anterior, el mapa anterior, y nos presenta otras opciones. Vaya, también nos habla que hay 9 países en el mundo que tienen una protección constitucional hacia ellos, pues, contra la discriminación, que son Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Sudáfrica, Fiji y Suiza. Y que diría que hay países que ahí son protectores, pero no nos garantiza que sean totalmente protectores. Por ejemplo, Canadá tiene la protección constitucional que se introdujo en la Carta de los Derechos y Libertades mediante una decisión de la Corte Suprema. Hay otros que fueron yéndose por la parte que están implícitos en sus códigos, y hay otros que no directamente los agregaron. Y este gráfico nos muestra lo que es en Latinoamérica, de, que vemos que diríamos que por lo menos en Latinoamérica hay bastantes lugares donde se les protege, que hay leyes que están a beneficio de ellos, pero que la realidad es totalmente distinta, pues. Porque vaya, por ejemplo, tenemos el caso de México, que nos dice que ellos tienen ahí esta protección constitucional, ¿verdad? Hay otros países que es más amplia, otros que solamente en la parte de empleo, ¿verdad? Hay Guyana, que se les castiga con cárcel, pero vaya, tampoco es como es como en países de África, ¿verdad? Que vimos que hasta hay pena de muerte. Y que tenemos el caso de México, ¿verdad? Que dijimos que tiene una protección constitucional en una situación de extrema violencia. Pero eso solo contra los gays, ¿verdad? O lesbianas, creo. Los transexuales no son, no están en esa, no están en esa garantía.
pero todavía, o sea, México es el país más violento en lo que es en cuestión de la poca protección que se les da, pues, que aunque ellos tienen la protección del Estado, la gente les vale y ahí es más fuerte que incluso acá, pues, y se conoce la situación de violencia que hay en esos países, pues, y simplemente eso sería mi parte. Yo soy Estefanía Hernández y voy a continuar hablándoles sobre grupos o instituciones en Honduras que velan por el respaldo y la protección de los grupos LGTBI, comenzando con la principal. Y le digo principal porque de esta desglosan los siguientes grupos que más adelante les voy a ir mencionando. Está la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras. Entonces, esta organización nace en el año 2003 con la intención de concientizar a la población e incluso informar, ¿verdad?, a la comunidad LGTBI sobre sus derechos como seres humanos, porque el hecho de que sean diferentes en cuanto a orientación sexual no significa que dejan de ser personas las cuales tienen derechos humanos, derecho a la protección, derecho a la salud, derecho a cualquier derecho que esté establecido para todos los seres humanos. Esta institución se basa más que todo en la organización de conferencias, campañas regionales para informar a la comunidad de que existen organizaciones que los apoyan en cuanto a sus derechos humanos. Luego está la Asociación Kukulcán, que esta asociación se encarga específicamente de cambiar un poco el panorama político y social, ¿verdad?, que hay en el mundo y obviamente en nuestro país sobre la comunidad gay. También para fortalecer emocionalmente a cada persona que se sienta y sea diferente. Luego continuamos con la Asociación Colectivo Violeta, que esta organización se encarga de promover o de la promoción sobre los derechos humanos también de la comunidad LGTBI, pero esta asociación ya va más allá ofreciéndole a la comunidad gay áreas de trabajo sobre la incidencia, también sobre la educación y sobre la salud integral más que todo. Luego sigue el grupo Itzel, que este grupo también desglosa del grupo Arcoíris, solo que ya es un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales que ellas quieren como un grupo más exclusivo para ellas, siempre con la intención, ¿verdad?, de promover los derechos para la comunidad LGTBI, pero en un círculo más reducido en el que ellas trabajan solo con mujeres lesbianas y bisexuales. También hay un grupo llamado Litos, que este grupo también es un grupo reducido porque se trata de un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales, pero este grupo es exclusivo para mujeres que comparten una pasión por el fútbol. Entonces, el grupo Litos está orientado más que todo para mujeres lesbianas que les gusta practicar deporte, que les gusta el fútbol, en el cual ellas realizan campañas también para promover su grupo LGTBI, pero más que todo por hacer conciencia sobre que estas personas no son diferentes y también tienen derechos. Luego está este siguiente grupo que es Asociación Cozumel Trans, que también es un grupo exclusivo de glosado de arco iris, pero más que todo orientado en la familia trans o este grupo trans, porque se ve, según la historia, que este es el más vulnerable de toda la comunidad LGTBI. Entonces, esta organización se ha pronunciado mucho más, ya que por la muerte de Rihanna Ferrera, que fue una potente directora de este grupo, la cual fue asesinada. Entonces este grupo se orienta más que todo para fomentar el derecho a la vida, el derecho a la vida de este grupo y evitar la discriminación sobre la comunidad LGTBI.
Bueno, a mí me toca hablar sobre los derechos que se han violentado a estos grupos, los cuales son los más importantes, es el matrimonio igualitario, las visitas íntimas en el sistema penitenciario entre las personas del mismo sexo, el cambio de nombre, el cambio de identidad de género. Estos son los derechos más importantes que a ellos se les han violentado y por los cuales ellos están peleando para que se les agregue a sus derechos. Además, el país carece de políticas públicas de protección social que permite el acceso a la educación, la salud, la seguridad, el trabajo, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Estos son la protección que el país les da a estas personas en estos grupos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gerardo Alvarado, pertenezco al grupo número 2 y nos toca exponer acerca de las leyes que protegen a los grupos LGBTI en Honduras. Quiero comenzar diciendo que en esta materia se ha avanzado bastante en este tema en cuanto a la protección a estos grupos vulnerables o en estado de indefensión, como se les conoce, ¿verdad? Y esto lo reconocen algunos de sus representantes, como Rihanna Ferrera, el señor Walter Troches, Nicole González y Eren Martínez, que ellos son, por así decirlo, la cara visible de algunas de estas organizaciones, que han reconocido que hay avance, que en Honduras hay avance en cuanto a la protección a sus grupos, a sus miembros. Brevemente, siguiente flor, quiero decir que en el año 2008 Honduras votó a favor de la Declaración de Orientación Sexual e Identidad de Género. Esta fue una iniciativa propuesta por el Estado de Francia, por el gobierno de Francia, y apoyada por unanimidad por la comunidad europea. Esta iniciativa incluía una fuerte condena a los asesinatos, ejecuciones, torturas y esto es lo que más nos interesa, a los arrestos arbitrarios por motivos de orientación sexual o identidad de género. Honduras votó a favor de esta iniciativa. Siguiente. Y la primera vez que la ONU se posicionó respecto a los derechos humanos de estos grupos LGBTI fue en 1994, donde el comité de dicha organización dejó claro que las leyes contra la homosexualidad eran una flagrante violación a los derechos humanos. Y el capítulo 3, artículo 16 de la Constitución de la República de Honduras dice que los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros estados, una vez que entran en vigencia, forman parte del derecho interno. ¿Por qué digo esto? Porque Honduras es signatario de estos tratados internacionales, de estas leyes. Honduras votó a favor y ahora, al ser parte del derecho interno, yo puedo decir que verdaderamente en Honduras existen leyes y tratados que protegen a los grupos vulnerables, como en este caso los LGBTI. Mencionaremos algunos de estos derechos, siguiente por favor, a los cuales ellos tienen acceso o el Estado está brindando protección para ellos. Primero, el derecho al trabajo. El artículo 127 dice que toda persona tiene derecho al trabajo y a escoger libremente su trabajo o a renunciar a él. Y en el tema de la incorporación de miembros de esta comunidad al área laboral, Honduras cuenta con una secretaría, con dos, pero la primera es la Secretaría de los Derechos Humanos y ellos están trabajando de la mano con sus representantes para abrir espacio, y esto lo reconoció la directora de Cozumel Trans en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el 17 de mayo del 2019 en el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos en Honduras. Por esta razón es que nosotros hoy en día vemos diferentes miembros de esta comunidad desempeñándose en las diferentes áreas laborales, tanto en el sector público como en el sector privado. Usted los mira como presentadores de noticias, los mira como presentadores de eventos sociales, organizadores de eventos de belleza, están desarrollándose en la farándula, incluyendo presentadores de noticias y aún más desempeñándose como docentes universitarios o en las diferentes aulas donde se enseñan, donde se educa al pueblo. Ahí están, se ha ido abriendo espacio para que ellos vayan desarrollándose. Entonces, Honduras cuenta también, decía la otra organización, CEDIS, cuenta con una Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social que van de la mano con estos grupos, para que están generando espacios, que están abriendo oportunidades. Por esa razón yo puedo decir que el derecho al trabajo
para los grupos vulnerables en Honduras se está avanzando. Hay otra ley que protege a estos grupos, siguiente, y es la ley contra la discriminación. El Congreso Nacional de Honduras en el año 2013 aprobó una modificación al Código Penal, al Código Procesal Penal. Y la modificación que hizo, el fin de esta modificación es garantizar, dar protección legal contra toda clase de discriminación por orientación sexual. Este es el punto clave también. Contra toda clase de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y esta reforma al 321 establece como delito con agravantes, o sea que se va incrementando la responsabilidad penal sobre todo aquel individuo u organización que promueva la discriminación de una o de otra manera, con odio, con desprecio, por razón de sexo, por razón de género, afrodescendientes, por raza, por orientación sexual, o repito esto porque esto es de lo que estamos hablando, identidad de género. Así que la reforma establece penas, y estas penas, ¿cómo van? La violación a esta reforma, ¿cómo se sanciona? Con 3 años de cárcel que puede subir a 5, con una multa económica de 30,000 lempiras que puede subir a 50,000 si el delito es violento, si el delito va con agravantes. Así que esta reforma lo que trata es brindar protección a la comunidad LGTBI contra toda clase de discriminación. Siguiente, otro aspecto en que el Estado de Honduras brinda la oportunidad a los grupos vulnerables, como el que estamos estudiando, es a elegir y ser electos. El artículo 27 de la Constitución de la República de Honduras dice que son derechos del ciudadano elegir y ser electos, y este es un derecho al cual ellos tienen acceso, los miembros de dicha comunidad. Como antecedente, quiero decir que en el año el 17 de noviembre del año 2012, en las elecciones internas, el señor Miguel Caballero Leiva, conocido como Micaela dentro de la comunidad LGTBI, fue precandidato a diputado por el Partido Nacional. El señor Eric Martínez Ávila, como diputado suplente por el Partido Libertad y Refundación, que son los partidos que más apertura han tenido para estos grupos vulnerables. Siguiente. Otro aspecto en el que el Estado de Honduras está brindando protección a ellos es en la libre emisión de pensamiento. En Honduras se respeta la libre emisión de pensamientos por cualquier medio de difusión, sea radial, sea televisada, por las redes, pero tiene una condicionante. Dice que son responsables ante la ley. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho, aquellos que por medios directos o indirectos restringan o impidan a la comunidad la circulación de ideas y opiniones. Entonces, en Honduras ellos tienen este acceso, libertad a la emisión de pensamiento. Por eso nosotros hoy en día vemos que ellos tienen un día especial, hay un día especial dedicado a la comunidad, donde ellos hacen manifiestos, donde ellos marchan incluso, donde ellos convocan a sendas conferencias de prensa sin ninguna restricción, hacen peticiones y tienen la oportunidad de expresarse libremente y sin censura y promover sus pensamientos, promover su ideología, quejarse incluso de si algo no es de su agrado. Así que ellos tienen la libre emisión de pensamiento. Otro aspecto siguiente, por favor, es la libertad de asociación. Según el artículo 78 dice que se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres. Y esta imagen ha sido muy común en los últimos años en Honduras. En Honduras existen por lo menos 13 organizaciones LGBTI, por lo menos 13, hay más, ¿verdad? Organizaciones que representan, que velan, que protegen a estos grupos vulnerables. Algunas de estas organizaciones es la Non-Profit, Muñecas Arcoíris, Grupos Arcoíris, Chicos Honduras, Ku Klux Klan, el Grupo Violeta, Colectivo Violeta, Orgullo Gay, Red Lésbica, por mencionar algunas. Así que esta comunidad, algunos miembros de esta comunidad en cuanto a la libertad de asociación han estado presentes en la creación, corrección y aprobación de los estatutos Libertad y Refundación, cuando este partido político
comenzó a poner las bases de sus estatutos, miembros de esta comunidad estuvieron presentes para que se les incluyera, para que fueran tomados en cuenta algunas de sus peticiones, y por tal razón pienso que es uno de los partidos políticos que el Estado de Honduras ha aprobado, ¿verdad? A través de las diferentes, ellos llenaron los requisitos para constituirse partidos y ellos se han abierto. Hay una apertura, en Honduras hay apertura a la libertad de asociación, y en el año 2004, el 27 de agosto, los grupos, ya como grupos diferentes, LGTBI agrupados en la COGAILES, que esto significa Coalición de Organización Gay Lésbicas de Honduras, recibieron por primera vez la personaduría jurídica. Fueron reconocidos por el Estado como personas jurídicas, y ahora esto es algo muy bueno para ellos porque gozan del mismo trato social, gozan del mismo trato jurídico que el resto de la población. Por último, vamos a ver que ellos tienen derecho a la educación y a la cultura, y en esto nuestra alma mater, ¿verdad? La Universidad Nacional, de la cual formamos parte, ¿verdad? Y nos sentimos muy orgullosos, ha aperturado también. El 2 de junio del 2014, la UNAS se comprometió a garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual. La UNAS se enfatizó en el cumplimiento del artículo 59, donde la persona es el fin supremo de la sociedad y el estado y la dignidad del ser humano es inviolable. No se puede violar, así que la Universidad Nacional se enfatizó en esto. Por esa razón nosotros vemos en el campus universitario grupos LGTBI reunidos, estudiando, participando de las diferentes actividades culturales, educativas que la universidad desarrolla. Para concluir, también puedo decir que las personas miembros de este grupo gozan, son partes y son amparadas por los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Gozan de esos derechos en nuestro país. Muchas gracias, compañeros, por su atención.